José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Jesús Antonio de la Torre, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Perseo Quirós Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México. Modera la senadora Adriana Dávila Fernández. Pues buenas tardes nuevamente a todos. Antes de iniciar este panel y por obviedad del tiempo, solo quisiera agradecer a la senadora Angélica de la Peña, que siempre hace cosas importantes en materia de derechos humanos, pero le ha dado también una fuerza muy importante a la Comisión en el Senado de la República. Ha puesto temas sobre la mesa y siempre nos ha involucrado a todas las senadoras, así es que muchísimas gracias, senadora de la Peña, por invitarnos a este foro tan importante, tan interesante para todos ustedes. Sé que la senadora Lucero Saldaña, de quien también hemos hecho un gran trabajo juntas, ya habló sobre el Día Mundial contra la Trata de Personas, así es que yo solo quiero reiterar que para el Senado y para la comisión que presido, pues es muy importante que hoy pueda celebrarse ese tema y esperamos poder celebrarlo nuevamente con un llamado a la Cámara de Diputados para que apruebe la minuta que está todavía pendiente ahí y que en el siguiente periodo ojalá pueda ser ya aprobadas estas modificaciones para evitar más impunidad en un delito como este. Y así como en el tema de trata de personas en materia de derechos humanos y tortura, pues también platicaban al inicio de este foro, en la inauguración, tanto el gobernador Moreira como el gobernador Carlos Lozano, sobre la importancia de evitar impunidad en el tema del castigo, en el tema de castigar este delito y en el tema de capacitar a todos los cuerpos involucrados en esta situación para justamente evitar esa impunidad. Y no podríamos hablar de evitar esa impunidad ni de marcos legislativos eficientes o mejorar esos marcos legislativos sin la participación de la sociedad civil, especialmente de la sociedad civil organizada, que ha empujado a autoridades todo el tiempo para que hagamos esas modificaciones, para que mejoremos esos marcos legislativos y para que detrás de todo un trabajo que se pueda plantear se puedan, por supuesto, tomar en cuenta voces importantes, voces expertas que conozcan los temas. Así es que este panel llamado Visión de la Sociedad Civil, en este importante foro internacional Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura en México, no podría estar completo sin la participación de destacados expertos, a quienes les pregunté si querían que dijera algo en especial de ellos y dijeron no, solo con el nombre es suficiente, porque efectivamente todos ellos son sumamente reconocidos. Quiero dar la bienvenida a Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Bienvenido, Ernesto. A José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. A Jesús Antonio de la Torre, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y a Perseo Quirós Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional. Como ustedes saben, harán una exposición de no más de 15 minutos. Y le pediremos a todos los participantes que si quieren hacer una pregunta por obviedad del tiempo, pudieran ustedes hacer estas preguntas, nosotros se las hacemos llegar y luego comprometernos a que en el sitio de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República puedan estar subidas todas las respuestas para poder avanzar en los siguientes paneles. Así es que sin más preámbulo, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra a Ernesto López Portillo del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Creo que no se oye. Bueno, ya está. Gracias. Yo creo que hay que celebrar estamos reunidos reconociendo la existencia de la tortura, y en ese sentido felicito a los representantes posible que reconozcamos que la tortura existe. Eso pudiera parecer, ya estamos, ¿no? Mejor con eso. Pudiera parecer algo menor y obvio, pero no. El hecho de estar en un evento público y en un espacio público nombrando la tortura es en sí mismo un hecho con una potencia simbólica mayor. Y esto es así porque el más
importante factor de reproducción de la tortura es su escasa o nula visibilidad. Nos gustaría poder hablar de este fenómeno con información precisa, suficiente, amplia, como lo queremos hacer con cualquier fenómeno que queremos interpretar y con cualquier realidad que queremos transformar. Pero no la tenemos, no tenemos una anatomía de la tortura. ¿Dónde, cómo, cuándo, quién y por qué ejerce la tortura? Es una pregunta o varias preguntas que solamente podemos contestar con muy débil información. Y eso nos debilita a todos de cara al fenómeno. Las palabras del gobernador de Coahuila son muy importantes cuando dice que si lo que mide la tortura son las sentencias, entonces en México no hay tortura. Tienen unas implicaciones enormes esas palabras. En el caso, por ejemplo, del ámbito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Justicia Federal, si hacemos una relación quizá un poco arbitraria y puede ser muy cuestionada, pero también elocuente en muchos sentidos, se requieren más o menos 2,000 quejas, 2,000 quejas por tortura para que se produzca una sentencia. Cuando menos de 2006 a la fecha pasan 2,000 quejas por tortura para que la justicia federal produzca una sentencia. Insisto, esta relación puede no ser tan estricta como la quisiéramos, pero sí me parece que tiene potencia para indicar provocar elementos de profunda preocupación. Si tan solo algunas de esas quejas, si fuera el caso de que solo algunas de esas quejas en efecto activan una investigación que logra establecer la tortura, de todos modos estaríamos ante una distorsión mayúscula ante el índice, el tamaño de la impunidad. La experiencia de INCIDE, como muchos de ustedes saben, incluye la conversación permanente con la policía. Me voy a concentrar en la tortura que tiene que ver con la policía, pero bien ha dicho Alan García en un foro que estuvimos ayer precisamente con la policía sobre tortura en Monterrey, y hoy lo dice nuevamente, hay tortura a manos de otros agentes del Estado y en otros espacios. Pero yo voy a hablar de lo que es nuestra especialidad y nuestra experiencia. A nosotros nos confiesa la policía que la tortura a veces es el único recurso para trabajar. Nos lo confiesan en escenarios de entrevistas a profundidad, en grupos de enfoque y en conversaciones donde nosotros estamos dispuestos a escuchar y las y los policías están dispuestos a hablar. Particularmente los miembros de cuerpos especiales, estos que vemos en las películas de las que hablaba la senadora de la Peña, particularmente ellos confiesan el uso de la tortura. Lo importante no solamente es que confiesen que la usan, sino que confiesan que la usan porque es el único recurso que tienen para obtener la información que necesitan. Esto me permite abrir lo que considero es una perspectiva más profunda del problema con respecto a las instituciones policiales. La tortura forma parte de culturas institucionales. Y yo estaba ahorita tuiteando que la tortura a veces parece más un desafío cultural que un desafío jurídico, político o de reforma institucional. No alcanzo a encontrar la respuesta ante la pregunta siguiente: ¿cómo frenamos
cómo transformamos las condiciones de un fenómeno que parece invisible. O que cuando se visibiliza, no se censura. Por eso enfatizo el tema desde el punto de vista de un desafío cultural. Porque lo que nosotros encontramos es que la tortura tiene una doble dimensión en las instituciones policiales. Una que es de la que muchos hablan, que tiene que ver con el policía o la policía como un perpetrador de la tortura y otros malos tratos, pero otra que es también muy inquietante y que no debería estar afuera del análisis, que son las y los policías como víctimas de los malos tratos y de la tortura. Una hipótesis razonable es que la tortura y los malos tratos a cargo de la policía, en la dimensión que sea, forman parte de una respuesta que la policía da ante su propia experiencia. No hay suficiente evidencia empírica como para estar seguro de lo que estoy diciendo, pero sí hay amplísimas reflexiones y testimonios en donde el policía maltratado maltrata. Y nuestro problema es mayúsculo cuando encontramos que desde las academias de policía se reproduce una cultura machista que hace de la rudeza y el maltrato un código de convivencia, antes incluso de entrar a la función policial. Es, si se me permite, el sello de la casa. Ayer, caminando por una institución académica de policía, ya escuchábamos cantos, órdenes, rutinas de disciplina que implican el maltrato como una forma de relación de superiores a inferiores jerárquicos. Esto nos interpela a una reinterpretación profunda de la mecánica de la tortura policial. Y nos interpela porque no hay ley que alcance, no hay política pública, no hay discurso político que alcance por sí mismo para transformar una cultura institucional. Las culturas institucionales se transforman a través de la modificación de los incentivos que las definen. Y eso es lo que INCIDE busca hacer con la policía, transformar culturas institucionales. Esto lo conecto a un señalamiento que cada vez que puedo lo hago y que ahora lo voy a volver a hacer porque vuelvo a escuchar aquí y lo leo en el Programa Nacional de Derechos Humanos, el tema de la sobreexpectativa en la capacitación. Quiero enfatizar que desde la perspectiva de INCIDE, el concierto que reúne actores de todo tipo, los financiamientos internacionales, etcétera, que colocan en la capacitación las expectativas del cambio institucional, esa expectativa se ha visto rebasada por la realidad. La capacitación no alcanza. Podemos discutirlo cuanto quieran, pero desde la experiencia de INCIDE, no importa cuánto invirtamos en capacitación, buenos elementos, buenas personas, personas bien formadas en ambientes institucionales enfermos, se enferman. Y lo hemos visto, hemos elevado estándares de formación en academias de policía en muchos lugares del país y salen a la calle a trabajar bajo las reglas convencionales que, entre otras cosas, alojan a la tortura y a los malos tratos como una forma de hacer las cosas. El paradigma de rendición de cuentas de la policía que promovemos desde INCIDE interpela el ambiente institucional. La tortura no es resultado de la maldad de una persona. La tortura es un producto institucional reproducido a través de incentivos
en donde la relación entre quien ejerce la tortura y la institución está mediada por rutinas, rituales, reglas que reproducen la tortura. La tortura se vale en esos ambientes institucionales, se vale, por el simple y sencillo motivo de que no es censurada, ni informalmente por el compañero de trabajo, ni formalmente por la institución, y lo peor aún, tampoco es censurada formalmente por los esquemas de control externo, el fiscal, el juez. Entonces vale. Lo que se hace una vez y se hace 10 veces es que se vale. Entonces la no repetición no tiene futuro sobre la base de estrategias que miran el tema como un problema de personas que recurren de personas malas, enfermas, viciadas de algo, que recurren esporádicamente a la tortura. Parece que no es así. Insisto, parece que la tortura se denota mucho más como una clave de cultura institucional. En INCIDE empezamos hace 2 años una campaña nacional contra la tortura. No sé si esté preparada la imagen para poderla poner. Vamos a presentar el próximo mes 5 materiales y me han hecho el envío de las imágenes, creo que las vamos a poder ver, de las portadas de cada uno de los materiales. Si podemos ver el 1 primero, por favor. México sin tortura hacia una nueva gramática de la justicia es un modelo referencial para que haya leyes en todo el país acordes a los estándares internacionales. El número 2 es un sistema de uso, es un marco referencial de cómo se debe investigar la tortura. El número 3 es un conjunto de estándares de uso de la fuerza, pero en este caso acompañado de un sistema de supervisión sobre uso de la fuerza, que es algo poco difundido. El número 4 es un modelo de atención a los derechos de las víctimas de la tortura, y el número 5 es un modelo de gestión preventiva de la detención, un modelo de gestión para un registro nacional de incidentes en custodia. Estaremos presentando esos 5 materiales, ustedes recibirán la invitación, esto se va a hacer en el marco del 11º aniversario del instituto, y estaremos avisándoles, y este material se diseminará a nivel nacional. Es para todas y todos los que desde gobierno o desde la sociedad civil están en disposición y actitud de enriquecer las herramientas para enfrentar la tortura. Voy a terminar ya. Voy a ser un poco provocador en este cierre. Sí es cierto que hay temas muy complejos como las leyes, sí es cierto que tenemos que discutir mucho y arreglar los mejores estándares, pero déjenme decirles algo, la tortura se comete en espacios de encierro, en traslados, la tortura suele suceder en lugares que sabemos dónde es. La decisión para parar la tortura, una decisión franca, política, honesta y contundente, no es tan difícil, ¿eh? Perdónenme que lo diga así, pero también hay que ser más claros. Si hay lugares de detención donde hay cualquier tipo de indicio de que la tortura se ejerce, se le ponen cámaras y se genera un sistema de grabación y de supervisión que inhibe la repetición de las torturas y los malos tratos. Si la policía detiene y traslada a alguien y lo maltrata en los traslados, se generan mecanismos de control en traslado. Pero solamente se generan si se toma la decisión de hacerlo. Tal vez sea un despropósito decirlo así, pero tenemos 25 años estudiando a la policía. No es tan difícil parar los incentivos del maltrato. Lo que falta es la decisión política para hacerlo. Inquieta muchísimo, en términos de clave cultural asociada a los derechos humanos,
los datos más recientes que hablan de la desconfianza entre nosotros. Y no quería terminar mi comentario hoy sin recurrir a esta información empírica que, según el informe País del Instituto Nacional Electoral, denota arriba del 70% de desconfianza entre los ciudadanos. ¿Por qué lo quiero hacer notar para cerrar mi reflexión? Porque creo que tenemos que hacernos nuevas preguntas con respecto a esa cultura de derechos humanos a la que estamos apelando cuando la relación está mediada por la desconfianza. Es decir, parece que mientras la tortura no caiga cerca de mí, no es tan relevante. Si hacemos este entretejido de elementos para construir preguntas e hipótesis. Nunca más la tortura bajo ninguna hipótesis, bajo ninguna circunstancia. Nunca más lo que Eduardo Galeano califica como los burócratas del dolor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Ernesto López Portillo. Al final, si quieren, de este panel hacemos un resumen general de lo que están planteando. Damos el uso del micrófono a José Antonio Guevara Bermúdez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Muchas gracias, senadora Dávila. Y senadora de la Peña, le agradezco mucho la invitación que nos hizo tanto a mí personalmente como a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos para participar en este foro. Y por favor, le solicitamos que haga extensivo este agradecimiento a las demás instancias convocantes. Gracias. Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos celebramos el reciente anuncio de la reforma a la ley para prevenir y sancionar la tortura suscrita por senadores de diversos partidos políticos, del PRD, PRI, PAN, Verde, entre otros. Considero que esta iniciativa y las discusiones que se susciten en este foro son una contribución muy relevante, particularmente para tratarse de una iniciativa del Senado ante la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. Nos atrevemos a calificarla de crisis por el creciente número de casos de desapariciones, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y torturas, y la ausencia de políticas efectivas para sancionar a los responsables. En materia de prevención y sanción del delito de tortura, no es posible afirmar que el problema sea nuevo o reciente. Por el contrario, se trata de un fenómeno crónico, endémico, como lo calificó recientemente el relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez. Sin embargo, sí podemos afirmar que la práctica de la tortura se recrudeció a partir de la política de seguridad iniciada por el presidente Calderón y que a la fecha, con cambios de matiz en el discurso, permanece. Ayer César Gaviria señaló atinadamente que son muy pocas las variantes en la política de seguridad actual respecto de su predecesor. México cuenta con un marco constitucional muy favorable, ha ratificado prácticamente todos los tratados internacionales y está dotado de leyes perfectibles e instituciones con tareas muy específicas para investigar, procesar y castigar la tortura. Es uno de los pocos países que ha domesticado el Protocolo de Estambul y cuenta con el sistema ombudsman más grande del mundo, con mayor financiamiento incluso que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, el derecho no se aplica y las instituciones no funcionan adecuadamente. La impunidad es cercana al 100% en los casos de tortura. El problema de la tortura no es exclusivo de las autoridades federales. En general, en todo el país se aplica como forma de obtener confesiones, incriminaciones e informaciones. Se trata de una práctica generalizada por las policías y procuradurías del país, y en los tiempos en donde se ha utilizado el Ejército y la Marina para tareas que exceden su marco constitucional y legal, la tortura se ha manifestado más crudamente. En la experiencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en los 12 casos actuales que tenemos documentados y le damos seguimiento, en ninguno de ellos contamos con una sentencia condenatoria en contra de servidor público alguno. Uno de estos casos es el conocido caso Radilla de los años 70, en donde tenemos una sentencia de la Corte Interamericana,
3 de nuestros casos son atribuibles al ejército en el contexto del conflicto armado contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus secuelas, los casos de Ejido Morelia, Hermanas González y Reyes Penagos. Estos 3 casos cuentan con informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2 de nuestros casos son atribuibles a las Procuradurías Generales de Tlaxcala y del Distrito Federal, el caso de 5 de Tlaxcala que le llamamos y el caso Nino Coleman en el Distrito Federal. Ambos cuentan con recomendaciones de las comisiones estatales de derechos humanos. Y en nuestro grupo más nutrido de casos son los relacionados en la guerra contra el narcotráfico o contra la delincuencia organizada. 2 de estos casos de tortura son atribuibles a la Policía Federal, los casos de los hermanos Herrera Valles y el caso de los hermanos Razo Casal. El primero de estos casos cuenta con recomendación de la CNDH. 4 de los casos son atribuibles al Ejército Mexicano, el caso de Yetro Rancés Sánchez en Morelos, 4 civiles de Rosarito, 25 policías de Tijuana y el caso de Miriam Isaura López. Salvo el caso de 4 civiles, los otros cuentan con recomendación de la CNDH. Todos los casos son atroces, no solo por las técnicas de la tortura, sino por la forma en la que las instituciones han actuado frente a las denuncias o quejas de la misma. En algunos contextos del país podemos afirmar que la tortura forma parte de una práctica sistemática o, en palabras del relator de la tortura, una práctica que sigue ciertos patrones. Por ejemplo, en Baja California, durante la época en la que estuvo vigente el operativo conjunto para combatir el narcotráfico o la delincuencia organizada, podemos afirmar que la tortura se aplicó de manera sistemática. Ahí hemos podido identificar más de 100 casos, más de 100 víctimas de tortura que siguen en un mismo patrón. La tortura se enmarca como una de las herramientas utilizadas por las policías, procuradurías y fuerzas armadas para supuestamente ofrecer resultados de combate al crimen. A la par de las detenciones arbitrarias, incomunicaciones, desapariciones forzadas, los funcionarios militares actuaban en autos civiles, sin uniforme y encapuchados para las detenciones. Las víctimas fueron normalmente presentadas ante los medios de comunicación como integrantes del crimen organizado y estuvieron expuestos a la práctica y a la figura del arraigo incluso en cuarteles militares. Los procesos penales estuvieron viciados, además de por todo lo anterior, por considerar en los mismos declaraciones o testimonios arrancados bajo tortura. A ello se suma la actuación complaciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la autoridad, así como la inactividad de la PGR para sancionar a los responsables o en su defecto llevaron a cabo prácticas revictimizantes en el curso de una lenta y deficiente integración de las averiguaciones previas. Otra de las piezas del patrón sistemático que encontramos es que penalmente no se aplica la figura de la responsabilidad de los superiores contenida en instrumentos internacionales. Tampoco existen mecanismos para responsabilizar administrativamente a los superiores por la ausencia de controles del uso de recursos públicos y de la actuación de sus subordinados. No es posible que los jefes militares de una zona, región o cuartel militar no tengan conocimiento que varios soldados bajo su mando detuvieron personas, las llevaron a instalaciones militares, emplearon espacios de las mismas, así como recursos humanos, incluidos médicos, para torturar. Por ejemplo, en el caso de Miriam Isaura López, ella estuvo detenida arbitrariamente, desaparecida por 7 días en instalaciones militares, mientras le negaban a la familia información sobre su detención. Por su parte, los 25 policías y los 4 civiles estuvieron arraigados en un cuartel militar donde fueron sistemáticamente torturados. Subrayo arraigados porque hubo una orden del juez en donde se dictó para que estuvieran en los cuarteles militares privados de libertad por periodos de hasta 80 días. Las torturas en estos casos no solamente fueron físicas, sino psicológicas. Y en casi todos los casos, la CNDH aplicó el protocolo de Estambul, que resultó positivo. Debo destacar, una de las fallas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos casos es que no entrega a las víctimas de inmediato los resultados del protocolo de Estambul por tratarse, en sus palabras, de un documento que forma parte de una investigación que no ha concluido, a pesar que el mismo protocolo de Estambul establece que se les debe de entregar a las víctimas una copia del mismo.
Sin ese documento, la PGR no inicia investigaciones y eso también afecta la defensa jurídica de los inculpados. En el caso de los 4 civiles, por ejemplo, a más de 3 años de los hechos, no se tiene copia del protocolo aplicado por la CNDH y la PGR, por consiguiente, no investiga el delito de tortura. Tanto la PGR como la Sedena normalmente aceptan las recomendaciones. Sin embargo, los asuntos se mantienen en la impunidad en todos los casos. Además, la reparación integral para las autoridades responsables se reduce a una simple oferta de dinero. Lo anterior se agrava con una inadecuada política de la CNDH en el seguimiento a las recomendaciones, en donde no tienen en consideración los derechos de las víctimas. Por ejemplo, el seguimiento por el hecho que concluye el seguimiento por el hecho que la Sedena hizo una oferta de dinero para la indemnización sin que la víctima pudiera expresarse adecuadamente. Particularmente en el caso de Miriam Isaura López, quien fue violada por militares en un cuartel en Baja California, la CNDH dio por concluido el expediente de seguimiento y se le olvidaron algunas cosas. En primer lugar, que la indemnización no es la reparación integral. La reparación integral se compone por medidas de satisfacción, incluidas las disculpas públicas y los actos de desagravio, la indemnización por daño material e inmaterial conforme a estándares internacionales y las garantías de no repetición. Para ello, la CNDH tiene que escuchar y recibir las consideraciones de las víctimas, cosa que no hace y parece no tener voluntad de hacer. Los agentes de la Sedena, en este caso, conjuntamente con funcionarios de la CNDH, se personaron a la casa de la víctima en vehículos tipo Hummer, armados y uniformados, para hacer el ofrecimiento de indemnización y tratamiento psicológico por especialistas de la propia institución armada. Ante la ausencia de justicia y por los agravios en su contra, la víctima le solicitó que se retiraran de su casa y que hablaran con sus representantes. El resultado fue que el segundo visitador general concluyó el seguimiento y dio por concluida la recomendación por esa simple oferta. En tercer lugar, finalmente, y no menos importante, la CNDH se le olvidó que el seguimiento de una recomendación solo puede concluirse cuando se cumplió la recomendación y se reparó en consecuencia integralmente el daño, no cuando la autoridad hace una oferta y además una muy mala oferta. En este contexto, la solución al problema de la tortura en México puede iniciar con la aplicación estricta de la Constitución y las recomendaciones internacionales en materia de seguridad pública y ciudadana, como por ejemplo regresar a los militares a sus cuarteles, privarles de toda atribución relativa a tareas de seguridad pública, incluida la detención de personas. No así estableciendo protocolos para que ellos puedan seguir deteniendo personas, porque se ha visto que esos protocolos, además de ser inconstitucionales, son completamente ineficientes. Se deben establecer responsabilidades penales y administrativas a los superiores militares y civiles por los actos de los subordinados, sobre todo cuando no hacen del conocimiento de la autoridad competente los hechos delictivos de sus subordinados, particularmente la tortura. Se deben adoptar medidas de gran calado para que México pueda enfrentar su enorme rezago en materia de impunidad, no solo por los hechos de tortura de la guerra sucia, el conflicto armado contra el EZLN o el actuar cotidiano de las policías y procuradurías. Se deben adoptar medidas para particularmente hacer frente a la enorme deuda de justicia que ha dejado la actual política de seguridad iniciada por el presidente Calderón. Las procuradurías, y subrayo, no tienen la capacidad para hacer esta tarea, no solo técnica, sino de recursos. También creemos que se debe garantizar el valor probatorio a los protocolos de Estambul aplicados por instituciones independientes del gobierno, particularmente de la PGR. En un caso local, en el Distrito Federal, logramos ganar un amparo al impugnar la aplicación del protocolo de Estambul por las autoridades locales. Y el amparo dejó un criterio. Lo que dijo fue, si la autoridad responsable de la tortura es integrante de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría, a través de sus servicios periciales, no pueden aplicar el protocolo de Estambul. Eso fue un criterio viejo, fue de hace varios años. Cuando se trate de instituciones que no son parte de la Procuraduría de Justicia Militar, entonces
los servicios periciales de la Procuraduría si pudieran aplicar este protocolo. Se debe también asegurar que no se revictimizará a quienes alegan a ser víctimas de tortura y no concentrar toda la investigación, como ya señaló Alan García, en la aplicación o no del protocolo de Estambul. Los ministerios públicos deben allegarse de todos los elementos que acrediten la tortura en aquellos casos en donde las víctimas deciden que no se les aplique, por ejemplo, un segundo protocolo. Ante la ausencia de sentencias y de la incapacidad o falta de voluntad de los ministerios públicos para investigar y llevar a juicio a funcionarios públicos federales, México debe solicitar la cooperación internacional. México necesita asesores, fiscales, expertos internacionales que le ayuden a las procuradurías a salir de su zona de confort. En ese contexto también se debe hacer llegar información sobre las sentencias en materia de tortura y cooperar sin restricciones con la Corte Penal Internacional, que esperamos pronto inicie un examen preliminar de la situación de México por la impunidad mencionada. Por las cifras, la sistematicidad y la brutalidad como se aplicó la tortura durante la llamada guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, en el Operativo Conjunto Baja California, no tenemos duda que se cometieron crímenes internacionales en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a José Antonio Guevara Bermúdez y agradezco mucho que estén respetando los tiempos de su participación. Damos, por supuesto, paso a Jesús Antonio de la Torre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Mi comunicación será, por un lado, en el sentido de esa idea de progresividad de los derechos humanos y de estas ideas que se han manifestado también de la tortura más allá de los ámbitos policiales de persecución de los delitos. Y vengo pues de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y me voy a permitir iniciar con algunas cuestiones académicas, vamos a decirlo así, con una referencia a distintas tradiciones de derechos humanos. Voy a comenzar con una cita de un autor también del siglo XVI, que es Alonso de la Veracruz, un agustino, profesor de la Universidad de México y defensor de los derechos indígenas. Está sacada de su tratado De Dominio Infidelium et Justo Bello. Dice: de esta octava conclusión se sigue que el virrey y los oidores obraron injustamente cuando en tierra, en donde se cultiva gossypium, que llamamos algodón, se imponen los tributos en vestidos o lienzos elaborados o tejidos con dicha materia, lo cual es contra el derecho y la justicia. Es claro, porque aunque en la tierra hay algodón, sin embargo no hay lienzos o sábanas que llaman mantas y que las mujeres tejen con enorme trabajo y gran peligro para su cuerpo y para su alma. Yo vi no solo una vez que las mujeres trabajan en esto día y noche, encerradas por fuerza y violencia en un lugar como si estuvieran condenadas a la cárcel y con sus niños que están nutriendo. Y de tal reclusión se sigue que si están embarazadas, sufren aborto a causa del excesivo trabajo. Si amamantan y debido a que trabajan demasiado y comen mal y fuera de hora, dan a sus hijos una leche pésima y así estos mueren. Y ahí mismo los hombres que dirigen este tipo de trabajos tienen ocasiones de ofender a Dios. Hablo por experiencia, porque vi estas cosas que tan injustamente se hacen, pues se les señala la tarea, se les da la medida de ancho y largo,
y tejen tan fuertemente y las hiladas deben ser tan apretadas y compactas que difícilmente podría pasar una aguja. Estas cosas y otras aún mayores son frutos de tal tributo. Quienes exigen esas cosas están obligados a restitución, porque de acuerdo al mandato del emperador, están obligados a dar en algodón. Este es maltrato, este es tortura. No directamente de agentes del Estado, pero sí tolerado por el Estado, en complicidad con el Estado. Este texto se trata de una muestra de lo que hemos venido llamando tradición iberoamericana de derechos humanos. Propongo que la tortura como atentatoria de derechos humanos sea considerada dentro de esta tradición. Creo que a grosso modo debe hablarse de dos tradiciones de derechos humanos. La de la Ilustración, con tres vertientes, la inglesa, francesa y norteamericana, y la iberoamericana. Esta, la iberoamericana, más antigua, porque nace en estas tierras, en Iberoamérica, y nace concretamente de la defensa de los empobrecidos de las Indias, de los que padecen la injusticia. La otra nace desde el siglo XVII hacia Inglaterra, al continente y después a Estados Unidos, en defensa de derechos individuales. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, no quiero cansar a una diferencia que me parece fundamental. Perdón. Que me parece fundamental. En primer lugar, la tradición americana, el valor de la persona, pero también de los pueblos, hace y la es individualista. Gracias. La segunda a que me quiero referir es que la tradición iberoamericana considera los derechos naturales y las obligaciones en justicia. En cambio, la de la Ilustración, los derechos son naturales, pero las obligaciones son pactadas. Es decir, provienen del contrato social, de la ley, no de la idea de la justicia. Si uno lee, ya entrando directamente a la cuestión de la tortura, y lee esta convención a la que se ha hecho mención y que está cumpliendo 30 años, la Convención contra Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, cuando se define la tortura, se señala como el agente de la misma a los funcionarios públicos, los funcionarios del Estado. Y ciertamente va diciendo que aunque no se practique de manera directa, sino que se tolere o con aquiescencia. Desde una visión tradicional, desde una óptica liberal, individualista, desde la tradición ilustrada, sería la tortura considerada
como proveniente de agentes del Estado directamente, y el consentimiento o aquiescencia de los funcionarios públicos se interpretarán con entendimientos acotados y reducidos. Considero que desde una concepción de los derechos humanos como la iberoamericana, por su integralidad y su relación con la justicia, el modo de considerar la tortura es distinto. Primero, consentimiento y aquiescencia puede interpretarse como omisiones y complicidades. Dos, la tortura deja de ser solo el acto sádico e inhumano. Se ve la tortura como institución, como se ha señalado aquí, formando parte de procesos institucionales, como parte de un sistema represivo, como desde hace mucho tiempo lo considera Amnistía Internacional, por ejemplo. Como parte de un sistema represivo para perseguir delitos y o sostener un régimen autoritario. Y tres, y se le puede ver a la tortura como un producto de causas estructurales. Esto es, no solo actos sádicos, no solo como componente de un sistema represivo, sino también como producto de una estructura social, económica y cultural injusta. De tal modo que si se quiere prevenir, investigar y sancionar, es necesario tener en cuenta las causas estructurales y atacarlas. Pongo a la consideración de ustedes lo siguiente. Actualmente está operando en México el Tribunal Permanente de los Pueblos, Tribunal de Conciencia, Tribunal Ético Internacional de carácter no gubernamental. Se inspira en el Tribunal Russell, que juzgó los crímenes norteamericanos cometidos en Vietnam. El interés de este tribunal se concentra en las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos, hayan sido perpetradas por los estados, por otras autoridades o por grupos u organizaciones privadas. Me invitaron como jurado de la preaudiencia celebrada en agosto de 2013 en el eje sobre migración, refugio y desplazamiento forzado del capítulo México. Los trabajadores migrantes en tránsito son objeto de vejaciones físicas y morales que atentan contra su dignidad, su integridad física y su vida misma. Esto con actos en donde el maltrato, hasta el asesinato, pasando por la tortura física y psicológica. Esa tortura proviene de funcionarios públicos y de miembros de la delincuencia organizada, por omisión y complicidad del Estado. Esto es, de sus agentes y funcionarios. En las pruebas que se presentaron en la preaudiencia, se dieron varios testimonios cómo los trabajadores migrantes son privados de su libertad, torturados, con el objeto de obtener datos sobre sus familias para tener más dinero o bien para que
que se incorporen a la propia delincuencia organizada. La tortura que sufren los trabajadores migrantes proviene de causas estructurales. La profunda injusticia socioeconómica de la que participan los países de origen, los de tránsito y el de destino. Esa injusticia califica a los seres humanos de ilegales, aplicando normatividad inhumana que lleva al maltrato y la tortura. Se deja a miles de seres humanos desprotegidos. De allí la complicidad de los estados. Termino solo diciendo esto, insistiendo y concluyendo que si se quiere prevenir, investigar y sancionar la tortura, se deben afrontar los sistemas represivos y las causas estructurales que colindan con la injusticia. Gracias. Muchas gracias a Jesús Antonio de la Torre. Finalmente daremos paso, micrófono a Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México. A ver. Muy buenas tardes. Gracias, senadora Dávila. Un agradecimiento también a la senadora de la Peña por la invitación a Amnistía a este foro. Y especialmente a mí me parece relevante que estemos en este tipo de foros por una cuestión, y es que durante muchos años la discursiva o el discurso oficial por parte del Estado mexicano con respecto a la tortura fue negar su existencia, o en muchos casos decir que se trataban sí de casos aislados y que no era una práctica sistemática y generalizada. Sin embargo, me parece que el hecho de que empiece a haber este tipo de foros en donde hablemos abiertamente de la tortura y de lo que está pasando en México es un paso adelante, un pequeño paso que es de reconocerse. Ahora, para poner un poquito en contexto, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña global en contra de la tortura, es decir, el problema de la tortura no solamente es privativo del Estado mexicano, sino es un problema global. Sin embargo, sí hemos detectado 5 países prioritarios. Esos países prioritarios son México, Filipinas, Marruecos, Nigeria y Uzbekistán. ¿Y por qué son estos países los países que Amnistía Internacional ha escogido como prioritarios para esta campaña? Número 1, por el grado de violaciones a derechos humanos y en este caso el grado de ocurrencia de la tortura. Pero también porque México tiene un marco institucional avanzado que nos permite pensar que con la presión adecuada y con las campañas adecuadas puede haber un cambio que se traduzca en la vida de las personas. Hasta el momento, todo este avance normativo solamente se ha quedado ahí, en un avance normativo, pero existe una gran brecha entre lo que sucede en la práctica y entre lo que dicen las leyes mexicanas. Para dar un ejemplo de esta gran brecha, nosotros el próximo 4 de septiembre de este año, estaremos presentando nuestro informe sobre tortura relacionado a México. Sin embargo, quiero adelantar algunos de los datos que hemos encontrado en esto. Comparando del 2003 al 2013, el número de casos de tortura se ha incrementado en un 600%. Es decir, este es el grado de la magnitud del problema. Por otra parte, entre 2010 y 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 7,164 quejas de tortura. Sin embargo, de esas quejas, la Procuraduría General de la República solamente inició investigaciones en 364 casos. De esos,
en 26 casos encontró evidencia de tortura. No obstante, solamente se inició una averiguación previa en 12 de los casos y solo 7 de estos casos han tenido una sentencia condenatoria. Lo que estamos viendo es que tenemos un problema amplio y generalizado y una respuesta mínima por parte del Estado. Y en este sentido yo quiero dividir mi exposición en dos retos que tenemos. Por una parte el contexto social y por otra parte el contexto institucional que abarca el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y en sus distintos niveles de gobierno, tanto federal, estatal como municipal. ¿A qué me refiero cuando digo que existe un reto en el contexto cultural? Y en esto coincido un poco con lo que decía Ernesto. Amnistía Internacional también llevó a cabo una encuesta en México y esta encuesta revela que el 64% de los mexicanos tienen temor a que al ser detenidos por un agente de la policía puedan ser torturados. Estamos viendo que en el imaginario colectivo la tortura es una práctica que asumimos como cotidiana y que asumimos como normal. Es decir, si me detiene un policía, es muy probable que me vaya a detener. No obstante, la otra cifra que es aún más preocupante es que el 30% de los mexicanos piensa que la tortura es aceptable en alguno de los casos. Y esta cifra es de verdad inaceptable. ¿Por qué? Porque en algún punto, como sociedad, hemos llegado a la conclusión de que la tortura, los tratos inhumanos, crueles y degradantes son aceptables para cierto tipo de actos y para cierto tipo de personas. Y otra vez, simplificamos el mundo entre las personas buenas y las personas malas, entre los delincuentes y los inocentes. Y parecería ser que como sociedad decimos que está bien torturar a los delincuentes. Sin embargo, aquí caemos en un círculo vicioso, ya que no podemos afirmar en ninguna manera que una persona, si nos tomamos el debido proceso y el acceso a la justicia en serio, no podemos afirmar que una persona es culpable de un delito si la única prueba que tenemos para sostener esa culpabilidad fue obtenida mediante la tortura. Entonces, ahí caemos un poco en estos elementos circulares. Entonces, sí es muy importante hacer un cambio cultural, hacer un cambio de la percepción que se tiene como sociedad respecto a la tortura, y creo que esto puede empezar por incorporar no solamente temas de capacitación a funcionarios públicos, pero por llevar a la práctica la letra del artículo 3 constitucional, que también fue reformado en el 2011, en donde se dice que los derechos humanos serán un eje rector de la educación. Y la educación en derechos humanos, en este caso, tiene que tener un contenido para educar a nuestra población a que se indigne y a que pase a la acción y a que cuestione los elementos del poder y a que cuestione la manera en que está formada nuestra sociedad y los valores en los que estamos formados. Esto es obviamente muy difícil, y si uno analiza los programas que tiene la Secretaría de Educación Pública en torno a temas de derechos humanos, vemos que tenemos contenidos muy básicos de civismo o de memorización de normas, pero no de cuestionamiento de las bases del poder y no de cuestionamiento de este tipo de ideas muy arraigadas en la sociedad mexicana, como que la tortura se vale en algunos casos. Ahora paso al contexto institucional. Voy a comenzar por el Poder Legislativo, y aquí quiero decir que como se ha dicho en otras ocasiones, durante muchos años México ha vivido en lo que yo denomino un fetichismo legal, es decir, pensar que al crear leyes, que al crear instituciones, la realidad va a cambiar en automático. Y esto no es así. Es decir, las leyes y las instituciones son importantes, pero son herramientas. En sí mismas no son las soluciones a los problemas que tenemos. Entonces,
Si bien es cierto que el Poder Legislativo tiene que legislar para que los estándares internacionales de tortura estén homologados y estén en sus más altos estándares en México a nivel local, también es cierto que tiene que actuar como un peso y contrapeso hacia el poder legislativo, hacia el poder ejecutivo, y tiene que vigilar que esas normas que se emanaron en verdad estén siendo cumplidas. Y ese es un rol importante que tiene que hacer el poder legislativo. En cuanto al poder judicial, ya lo mencionaba un poco también Alan García, existe un tema básico y es el hecho de que no se puede recibir ninguna prueba obtenida bajo tortura. Todas estas pruebas tienen que ser desechadas, pero aquí es importante y que tomemos en cuenta que esto no es algo que solamente le corresponde al Poder Judicial Federal. Es decir, pudiéramos pensar que esto es algo que llegue en amparos o que es algo que le toca a la Suprema Corte. No solamente le toca a la Suprema Corte, le toca a los jueces locales empezar a aplicar este tipo de estándares. Y finalmente yo creo que el mayor reto está en el Poder Ejecutivo en diferentes dimensiones. Por una parte, en que no se siga usando la tortura como un método sistemático de investigación de los delitos. Por otra parte, en que cuando algún funcionario público cometa un acto de tortura, haya un sistema de impartición, de procuración de justicia que investigue ese acto de tortura. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver, y ya también lo mencionaban en paneles anteriores, con los sistemas de peritos y de especialización para detectar la tortura en distintos casos. Y aquí, otra vez, no darle tanto peso a las pruebas físicas de tortura que tienen las personas, es decir, porque lo que encontramos, y eso lo hemos encontrado en distintos casos, es que en muchas ocasiones, al no haber marcas en el cuerpo o signos de tortura, se piensa que entonces no hubo tortura, pero el protocolo de Estambul es mucho más amplio que eso, entonces tiene que hacer una investigación mucho más profunda. Yo con esto me quedaría y con esto concluiría diciendo esto, que tenemos un gran reto social y grandes retos institucionales, y estos problemas tienen que ser atacados de la mano. De otra manera, en 10 años o en 20 años vamos a seguir teniendo altos números de tortura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas. Intentaré hacer un resumen muy general de lo que ellos han venido planteando y les ofrezco disculpas por la tortura que tuvieron con el tema del micrófono. No fue intencional. Empezaré por plantear lo que Ernesto López Portillo comentaba, que además coincide en el resto de los ponentes, el reconocimiento del delito, de la práctica de la tortura, ya hacerlo mucho más visible. Es un fenómeno que estaba poco visibilizado y que hoy con foros de esta naturaleza puede hacerse visible. Y sobre todo lo que plantea respecto del desafío que tenemos en el ámbito cultural y en el desafío jurídico, es decir, lo que estamos estableciendo como prácticamente un fenómeno natural en este país, tomar la tortura como algo natural. Y bueno, pues no solo tiene que ver con el procesamiento de las leyes. Ernesto nos habló sobre las y los policías como víctimas, es un tema que poco se toca. Generalmente se les plantea a los policías como victimarios y me parece que es fundamental lo que plantea. Un policía maltratado resulta ser un policía que maltrata. Y bajo esta circunstancia, señala muy bien Ernesto, dice, no hay ley ni discurso político que alcance, ni política pública que alcance a solucionar un problema como la tortura. Nos habla Ernesto también sobre la redimensión de la expectativa que se genera a través de la capacitación, ¿no? Todo el mundo queremos hacer capacitación, todo el mundo queremos pensar que a través de la capacitación y formación de los cuerpos policíacos, el tema de la tortura va a terminarse, o de cualquier otro delito, no solo es en materia de tortura.
hay que tener expectativa clara en asuntos de esta naturaleza. Y sobre todo, en lo que han coincidido todos los panelistas, en lo que tiene que ver con la conformación de un ambiente institucional predeterminado para tratar este tema. La decisión, dice Ernesto, no es tan difícil, lo dijo en su discurso también el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, en el ejemplo que ponía, ¿no? Si quiero dejar de fumar, pues deje de fumar. Queremos erradicar la tortura, pues erradiquemos la tortura, dejando de practicarla. Y por eso lo retomo. En el caso de José Antonio Guevara Bermúdez, que también habla justamente de este reconocimiento de la crisis en materia de derechos humanos que está sucediendo en México y que no es exclusivo de un gobierno, del gobierno ni este ni el anterior, sino en una serie de un sistema que se ha venido conjuntando y que se ha venido acumulando. Y también algo que me llamó mucho la atención, habla de haber domesticado el protocolo de Estambul y que de una u otra manera señala que en el caso de México no es un asunto de problema o aplicación de las leyes, sino un asunto de creación de nuevas leyes en el que también coincide Amnistía Internacional, sino cómo estas leyes son aplicadas en la práctica y cómo culturalmente tenemos un problema de esta naturaleza, ¿no? También los casos que él nos presenta, habla justamente de lo que significa la palabra impunidad. No solo tiene que ver con los casos que se presentan y son denunciados ante instancias en materia de derechos humanos o ante las propias procuradurías de los estados, sino cómo las autoridades y las instituciones protectoras de derechos humanos abordan estos temas y lo hacen solo a través del reconocimiento, yo diría, en la parte de poder resarcir económicamente el daño, que no significa reparación integral del daño, y así lo establece. Nos habla de mejorar los mecanismos respecto del protocolo de Estambul, en el caso concreto protección a víctimas y más bien en la aplicación del protocolo concretamente a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el caso de José Antonio de la Torre, por supuesto, celebro que se reconozcan otras formas de tortura que en otros nombres son otros delitos, como el maltrato o la explotación, en los ejemplos que estaban especificando, pero también habla de dos asuntos que son iguales de graves. Cuando las autoridades actúan o cuando los policías actúan para torturar y obtener una confesión, pero también cuando las autoridades son omisas al respecto, ¿no? La acción y la omisión son iguales de graves si no se establece perfectamente la diferencia. Y bueno, también establece el factor de institucionalización, de este delito y de estas formas que se utilizan para poder ejecutar sentencias. Y por último, lo que nos menciona de combatir las causas estructurales que originan. Generalmente siempre queremos atacar a través de leyes todo lo que ya por delito se van cometiendo, pero nunca atacamos las causas que se van generalizando. Y por último, Perseo Quirós, que coincide también en el tema de visibilizar el problema y nos señala, México tiene un marco institucional jurídico muy avanzado, pero el problema no solo tiene que ver con la ley, tiene que ver con la aplicación de la ley y con la coordinación de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes de la Unión. La procuración de justicia, pero también la impartición de justicia, es decir, cuidar el debido proceso. Si bien es cierto, eso también genera impunidad en el tema de cuidando el debido proceso, hay algunos que quedan en el aire por ahí bailando. Por supuesto, nos hace un llamado al legislativo, llamado que atendemos, de reforzar no solo la aplicación de la ley, no solo la creación de leyes, sino dar seguimiento a la aplicación y observar que esas leyes sean cumplidas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo. Así es que tomamos nota en el Legislativo, yo vi a las senadoras aquí enfrente de mí tomando nota al respecto y seguramente haremos lo propio para establecer algunos mecanismos como observatorios legislativos que nos permitan dar seguimiento a las leyes que vayamos modificando. Así es que haremos lo propio. Y finalmente me quedo con una frase que se plantea: la tortura no puede ser más un método de investigación. La tortura tiene que ser tratado como un delito, tiene que erradicarse desde la práctica y tiene que establecerse una vinculación mucho más amplia. Creo que el papel de la sociedad civil organizada es fundamental para erradicar cualquier delito que estemos planteando.
pero me parece que también tenemos que empezar a voltear, y este es un asunto que en lo personal no tiene nada que, no sé si mis compañeras lo compartan, pero que me parece fundamental señalar que tenemos que trabajar también con ciudadanos en lo individual. Quienes se organizan tienen causas comunes, la sociedad civil organizada tiene causa común. Los ciudadanos que están sueltos, que no pertenecen a ningún grupo, también tienen que participar de estas modificaciones de hábitos y patrones tradicionales en temas tan delicados como la tortura, como la trata de personas. Así es que yo les agradezco muchísimo, les pido a todos los que tengan alguna pregunta o duda, háganoslas llegar, se las haremos llegar a nuestros panelistas y una vez que las tengamos resueltas estarán subidos al sitio de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Estoy segura que la senadora Angélica, con la eficiencia que tiene y con el compromiso que tiene en temas de esta naturaleza, no dejará una sola sin responder y no dejará una sola pregunta sin consultar con los expertos que hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este panel. Les agradecemos, ¿sí? Les agradecemos a nuestros panelistas y la moderadora. Vamos a también tener otro pequeño descanso de 5 minutos para continuar con la tercera mesa. Si tienen alguna pregunta, entonces, las chicas de blanco tienen ahí unas hojas y lápiz para que hagan sus preguntas.